Mi nombre es Arturo Laredo, soy saxofonista, compositor. Mi padre era músico. Toda la vida estuve en contacto con músicas que se fueron sembrando en mi ser y que hacen parte de lo que hago ahora. Mi papá tocaba jazz Jazz también. y escuchaba jazz en la casa. Ok, entonces puede ser coincidencia, pero en el año que yo nací, un amigo de mi padre le dio un número grande de discos de jazz. Mi padre ya tenía algunas otras cosas antes de yo nacer. Y fue muy importante ese momento para él. Y estuvo presente esa música desde muy pequeño para mí. Porque para mí era natural oír los músicos norteamericanos que estaban en la casa, que hacían parte de ese acervo de discos que poseía mi padre en su momento. Ok. Y esa música, ¿de qué año estamos hablando más o menos? 63. En el 63 exactamente. El 63. ¿Y qué músicos eran más o menos? ¿Qué discos? Había de todo, el parque, Coltrane, Sonny Rollins, Bill Evans, Bach, Mozart, Lucho Bermúdez, Pacho Ayala, Pedro Lázaro, y un número de artistas que no son tan conocidos, fueron muy importantes. Ramón Ropaín, músicos importantes dentro de la escena construida en lugares, no sé, que fue esa música estaba allí presente, además de boleros, todo tipo de boleros, boleristas. Luego de la serie, mi papá los acompañó, Celia Cruz, no sé, Daniel Santos, todos esos músicos venían a Colombia. Normalmente venían a hacer promoción en la radio, y la radio había la orquesta de la radio y mi padre hacía parte de esa orquesta. Entonces esa música llegó a mí y muchos años después fue muy importante para mi formación. No sé, pero no sé, la salsa también, comiendo la salsa de Ismael Rivera o todo lo de la combo de Puerto Rico de esa época, 70s, 80s, eso circuló por mi casa. Ovea era amigo de mi padre, por ahí se retiraba, entonces Lucho Bermúdez, papá tocó con él, entonces, todo eso hace parte de una sopa que mi papá sembró en la casa en Mérida. Y bueno, Y usted ya fue una continuidad. oyendo, solo escuchando, en tacto con la música fue poco a poco y muy irregular. Ok. Y la llegada a las músicas tradicionales colombianas, ¿cómo fue? Siempre hubo presencia de las músicas tradicionales colombianas en mi casa, desde el comienzo. Yo creo que yo fui uno de los que más aprovechó esa presencia. Me encantaba oír las bandas. Había una banda que se llamaba La Sonora Cordobesa, de Maestro Mendoza, y que yo tenía una sensación y una relación con esa música que siempre estuvo presente. Y conocí a uno de los más grandes músicos para mí en la historia de la música colombiana y la música popular, Antonio María Peñalosa, que era amigo de mi padre y venía a mi casa con frecuencia y tuve acceso a cosas que hizo y que han sido muy importantes para mí dentro de ese proceso de oír y de formarme como oyente de esa música particularmente. El primer contacto que tuve directo con la música popular de la costa y con las bandas fue en el año 84 en San Pelay. Ok. Y esa transición un poco como la exploración ya del jazz con esa música. Es que yo no tuve nunca una Virginia
y solo a una frontera entre una y otra música. Había música. Escuchaba a Coltrane o sí, como escuchaba a mi papá tocar un porro, sí, o escuchaba a Benny Goodman, no escuchaba a Richard Morris, y había una cercanía. No me formé en una escuela y eso me permitió de alguna manera alimentar mi curiosidad de una manera diferente. Me gustaba ver los discos, leer las reseñas y oír y saber qué músicos tocaban en los discos. Sentía que había una línea del tiempo y que esa línea de tiempo estaba representada por Rufo Garrido, por Rosendo, por tantos músicos colombianos que han hecho un recorrido, y pues de los que desconozco cientos y cientos que grabaron, no sé, ahorita me acuerdo de Alfredo Gutiérrez, no sé, de ese trabajo que hicieron en Medellín, los corredores de Macoboal. Había una vertiente de cosas y de músicos con una gran creatividad y un gran sentido de la música. No, no, no tanto de los textos, pues sí de la música. Y siempre disfruté de eso que se sembraba ahí. Encontraba mágico oír la cumbia soledeña. ¿La qué? Cumbia soledeña, Niétole. Me parecía que había, o a los gaiteros de San Jacinto, me parecía que ahí había algo, y evidentemente ahí había algo que conectaba con mi espíritu. No sé, cómo escuchar un solo de Miles Davis y quedar absolutamente rendido cuando tenía 11 años, 12 años. Igual escuchaba a los gaiteros y había una conexión con esa boxina para claro. Bueno, nosotros no es que recuerdo, bueno. Y de comienzo nunca sentí la diferencia. Después, obviamente, sabía que había una conexión entre el jazz y nuestras músicas, y en eso me basé para hacer lo que he hecho hasta ahora. Es una pregunta que tengo que responder en dos porciones, dos partes. La primera tiene que ver con que hubo un grupo de músicos que para mí fue muy importante, y fue aquí en Colombia, que hacían jazz y que eran, pues, que tenían un claro sentido y una aproximación a las músicas, es decir, no habían hecho cosas con músicos colombianos, hacían cosas que tenía que ver mucho con Colombia. Gabriel Rondón, Martínez, Armando Velázquez, músicos que hicieron una escena en los años 80 que fue muy importante. Y bueno, eso es parte de mi primer momento como formación de músico. Yo empecé solo. Mi papá nunca fue profesor. No tuvimos ese contacto. Tuvimos otros contactos, mucho afecto entre todos, pero eso en particular no. Así que fue más una formación mía, autodidacta, con el apoyo de muchos. O sea, uno no hace las cosas solo, ¿no? O sea, era el contacto con esos músicos, mi contacto con mi instrumento, con un maestro que estuvo aquí, Alonso Bautista. Pero era ese primer momento en el que descubría cómo estaba hecha esa música. Siempre la había oído y empecé a estudiar compulsivamente y tocar
con ellos y a tocar, estudiar en mi casa. Ese fue el primer momento y después yo tuve la posibilidad de una beca. Me fui a estudiar afuera, a los Estados Unidos, Berklee College of Music, en el año 92. Hice todo mi proceso, me gradué en el 94 en 4 semestres. O sea, todo lo que se hace en 4 o 5 años, me tocaba hacerlo porque la beca no se extendía más, era solo ese pedazo. Fue muy intenso. Todavía sigo aprendiendo de todo lo que hice. Toqué con músicos de todo el mundo. Eso fue tal vez lo más importante y eso me ayudó, esta es la segunda parte de la respuesta, a entender, a situar esos elementos que yo había reconocido en una primera instancia como elementos con los que yo tenía un contacto y con los que era material, arcilla, para poder generar algo desde mi orilla con un sonido que tuviera que ver con nosotros. Obviamente tenía la influencia de todos los músicos que yo había escuchado, los músicos con los que yo había tocado. Un músico no se forma solo y la formación de músico es un proceso acumulativo que no termina nunca. Continúa y continúa mientras un músico conserve su capacidad de asombro, ¿no? Y su conexión con la música. Así que esa segunda parte, ese segundo espacio, me sirvió para conectar con más conocimiento y de ahí surgió un número de piezas que ahorita están publicadas en un disco que se llama Travesía, y otro número de piezas surgió después, pero a raíz de esa primera claridad de las relaciones que había entre las músicas de los Estados Unidos del Sur y las músicas colombianas. Y entendí con más claridad lo que significa el complejo cultural del Caribe. El complejo cultural del Caribe está delimitado al norte por el delta del Mississippi y al sur por el delta del Orinoco. Y todas las islas y todo ese conjunto de países, Venezuela, Centroamérica, Colombia, México, Estados Unidos, forman parte del mismo ADN de cosas y nosotros tenemos en el espíritu de nuestra música una relación con el nacimiento de jazz en Estados Unidos. Entonces, no es gratuito que se improvisen las bandas, no es gratuito que haya improvisación en las gaitas o en otros grupos organológicos. Y hay una conexión muy fuerte. Las diferencias son de la comunidad que produce la música y su territorio, o de los contrastes generados por los procesos de catalización o consolidación de identidad de un territorio como República Dominicana, con necesidades muy específicas, pero con los mismos materiales. Entonces, así surgió el primer disco, con la suerte infinita de encontrar los músicos para hacer ese trabajo. Jairo Moreno, el bajo de Palmira, él tuvo un proceso como músico de jazz y de Latin jazz muy grande, muy prolijo y prolífico también en los Estados Unidos, y él vivía en Nueva York. Estaba tocando con Ray Barretto en ese momento, y Satoshi Takeishi, un baterista japonés que vivía en Colombia, que grabó con Francisco Zumaque en el año 84, y con el que hicimos una hermandad que fue muy importante. Él es el coproductor, como el que me ayudó a conceptualizar, a poner las cosas en orden, un poco en términos logísticos, por ejemplo, el estudio. Y había varias ideas de cómo
llevar a término ese trabajo. Y, finalmente, la persona con la que terminamos haciendo los discos es un guitarrista norteamericano que se llama Ben Monley, por razones de cercanía, de la forma de pensar, de la capacidad de absorber y y, y creo que fue muy afortunado. Empezó con ese trabajo, Travesía, Orígenes fue el segundo, Encuentros el tercero y Colombia el último, que cumple este año 25 años de haber sido publicado. Yo creo que hubo momentos, hubo músicos extranjeros que vinieron a Colombia y sembraron cosas. Para mí es muy claro que hubo una exploración de Pacho Galán y Lucho Bermúdez. Esa exploración se dio a partir de la ruptura que hubo entre la música comercial colombiana y la llegada del rock en Colombia. No que ellos estuvieran contaminados de eso, sino que buscaron otros mecanismos para defenderse del monstruo que se venía, ¿no? Perdieron un territorio grande y hubo una especie de inmersión en un territorio que no es muy conocido, de músicas. Lucho Bermúdez escribió para orquesta, hizo muchas cosas. Y Pacho Galán hizo varios intentos de montar el jazz, por ejemplo, para el porro, y algunas grabaciones y discos que no son muy conocidas tampoco. Así que ese momento, al final de los años 60, para mí es clave. El siguiente momento para mí es absolutamente claro, que fue en los 80s, con el regreso de músicos colombianos que habían vivido en Estados Unidos, músicos norteamericanos. Gene Galvi hizo una pieza norteamericana que vive acá, y eso fue alimentando una escena importante. De los músicos importantes que vinieron a Colombia y que volvieron, José Madrid, yo de Madrid, chico fundamental para la escena de los 70s en Nueva York, y fue una persona muy clave, con un vector importante para los músicos. También Martínez, Gabriel Rendón, aquí ya lo nombré, pero fue en ese momento que surgen otros intentos, y uno importante fue el de Francisco Sumaque en el 84. Ella había hecho otros intentos, pero surgió en Cuba un proyecto que era de discos jóvenes de 19 a 23 años, con una gran diferencia de la formación como músicos y con referente del otro grupo más grande que se llamaba Irakele. Ese grupo vino a Colombia, giró por Europa y hizo un impacto muy fuerte en la escena. Francisco quiso hacer algo parecido y creó un proyecto que se llama Macumbia, y se grabó a nivel 84. Esa fue mi primera llegada a la música en grabación y en ese proyecto estaba Satoshi, el baterista. Fue muy importante. Y después de eso hay otros trabajos. Hay un flautista que se llama Luis Fernando Franco, Gabriel Daguidón trabajó en un proyecto con otro músico, Oscar Acevedo, que se llamaba Voz Populi. Allí estuve también. Oscar Acevedo volvió de formarse en Berkeley y formó un proyecto también. Eso le dio un input, le dio un impulso a la escena. Y hubo otros músicos. Hay un músico, para mí es uno de los menos conocidos en ese entorno, pero el más importante en cierto sentido, en el 86, 85, 86, que se llama Bernardo Osa. Nadie lo conoce en esta escena. Bernardo Osa con doble S. Bernardo, para mí es de los músicos más talentosos, con un don natural para la música. Y con él se creó un proyecto que se llamó Boranda. Boranda como la diosa de la lluvia, Boranda.
Y ahí estuvo Satoshi, estuvo unos músicos que trabajamos con Francisco, grabamos, no pasó nada con eso. Pero fue también muy importante porque fue la construcción de la escena en Bogotá. Entonces hubo bares, pozas, conciertos y el cambio de década en los años 90 creó un entorno, el primer festival de jazz grande de Bogotá, antes de Jazz Parque, el nacimiento de Teatro Libre, el Festival de Teatro Libre. En la primera versión estuvo Voz Populi y otros músicos de aquí, de la escena local. Eso fue alimentando una maquinaria de gente que estaba interesada en traer y hacer cosas con el jazz. Y en el año 96 publicamos Travesía. Yo no sentía ni sabía. Se hizo ese trabajo, pero no sabía qué impacto iba a ser. De qué es. Ese proyecto giró por Colombia y de ese proyecto surgen otros proyectos. Podría decir que hay músicos con los que yo tuve contacto que sintieron que podían hacer otras cosas y que probablemente no hubieran tomado ese curso si no se hubiera publicado el disco y después Oriris, entre esos Juan Sebastián Monsalve, Julián Sarmiento, de Ulises Álvarez, de Pacho Dávila, no sé, tantos músicos de esa época, proyectos a Facho Valencia, Hugo Candelario González, surge algo que empieza a crecer y se convierte en una escena de músicas de Colombia, con intereses muy diferentes, pero como una especie de nodo y de trabajos muy importantes que yo creo que son radicalmente ruptura, como el primer disco de Puerto, el primer disco de Valle Trío, y todos esos trabajos tienen un punto de contacto en Bogotá en el año 2005. Se hace un festival que se llama Festival de los Anuncios Colombianos. Ahí aparece, en esos trabajos están Sinsonte, sí, un grupo grande de músicos y músicas. Me parece que esa fecha es clave. Y de ahí en adelante, el surgimiento de escuelas, la Javeriana, que yo empecé en el 94, la Nacional, que llega en el 99, después pasó Eddie Martínez, Ricardo Vive, y empecé y yo. Sí, ese nacimiento me parece que es clave. Y yo creo que el último momento importante es el surgimiento de una escena en Colombia. No solamente Jazz al Parque, ¿no? Sino festivales en todo el país. Muchos de esos no sobrevivieron, otros nacen, bueno, pero hubo festivales en lugares como sí, Florida Blanca, no sé, lugares que fueron adaptándose a circunstancias y crear la escena como para que sucediera. Y ahora hay festivales, sí, Pasto, Ibagué, en pueblos en el Valle, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Bogotá, en Cali, Medellín. Hay festivales que han surgido porque hay una escena y a pesar de ir en contravía de muchas cosas, una escena que sigue creciente y que sigue moldeándose. Y una parte de ese molde tiene que ver con el que sigue en el 96 y en el 84 y en el 60 y en el 50. ¿No? Esa línea de conducta que tiene que ver con nuestras músicas. Y una parte de ese otro modelo tiene que ver con algo menos conectado con el territorio, pero que tiene una identidad y que ha venido creciendo aquí en Colombia, que tiene que ver más con el jazz tradicional. Así que hay una escena muy rica y muy grande